le pedí a la abuela que me pasara un poco más de la masa que habíamos preparado en la palangana azul. Amasé ese puñado pegajoso de carne picada cruda, mezclada con trigo, manteca blanda, especias y extracto de tomate. Olía delicioso. Lo apreté en la palma y lo aplasté. Le di unos golpes finales con los dedos. Hermenouille corrigió con sus manos la forma del bocado y acomodó el kefté en el centro del plato. Desde muy chica, la ceremonia de cocinar con la abuela se repetía los fines de semana. Preparar los alimentos con Hermenouille me llenaba el corazón. Pasábamos la mañana del domingo instaladas en su diminuta cocina, un cuadrado pintado de azul como la palangana. Cuando el almuerzo estaba listo, alrededor de la mesa de fórmica blanca, nos reuníamos con mis papás, mis hermanos, los tíos y el abuelo Yerván, y Hermenouille era un poco rellenisca. El pelo blanco, los ojos miel, estatura mediana y caras de bondadas del cielo. Su sonrisa convencía a cualquiera, pero también hacía gala de su carácter. Yerván era alto, bastante callado, canoso y de ojos verdes muy claros. Él mismo me fabricaba los zapatos Guillermina que llevaba al colegio. Yo ponía el pie sobre un papel de diario y el abuelo me tomaba el molde. En una semana estaban listos. Brillaban tanto que me daba vergüenza lucirlos delante de mis compañeros de colegio. Los domingos siempre esperaba divertida el momento de la sobremesa. Yerván daba un pequeño eructo al terminar el plato. Mis padres me habían enseñado que estaba mal hacer eso. Pero el abuelo explicaba que era exactamente al revés. En las tierras de donde venían él y la abuela, Medio Oriente, el provechito significaba que les había encantado la comida. Mis padres nos dejaban en casa de Hermenouille desde el sábado. El caserón estaba en un barrio tranquilo, de calles empedradas, con casas bajas y enormes árboles. Allí la vida tomaba otro significado. Para mis compañeros de colegio yo tenía un apellido raro y difícil de pronunciar. Decir bien Tactachán no le salía a nadie, mucho menos escribirlo con propiedad. A veces tampoco a la maestra le salía. Yo era una nena igual a mis compañeros. De lunes a viernes en casa de mis padres era común comer carne asada con ensalada. Merendábamos chocolatada y mojábamos las vainillas dentro de la taza. Veíamos series y dibujos animados en la televisión en blanco y negro. Pero cuando los lunes la maestra pedía que contáramos qué habíamos hecho durante el fin de semana, mi narración resultaba bastante diferente a la del resto. Para empezar, nadie entendía el nombre de mis abuelos, Hermenouille y Yerván. Algunos hasta se reían. ¿Y yo qué les explicaba? Hermenouille significa mujer armenia, y seguía. Yerván quiere decir Eduardo en armenio, y por ejemplo, el nombre de mi papá, Jorge, en armenio se dice Kevork. Todos me miraban un poco extrañados y me pedían que dijera más palabras. Voch significa no, y a yo sí. Pipiunis quiere decir si quieres hacer pipí. Lolik gusés es si quieres tomate. Se retorcían de la risa y seguíamos a los recreos. Y en el aula, la maestra me pedía que contara qué comidas probaba en casa de la abuela. Les explicaba que mi plato preferido, así como ellos podían elegir los ravioles con crema, para mí era el lesmellón, una especie de piseta con carne picada y verduras. O el dolmá, que se hace con zapallitos, pimientos o tomates rellenos con carne picada y arroz. Ni hablar de los postres. Si bien mis compañeros amaban las galletas de dulce de leche con los helados, los armenios devoramos el baklava, una masa de hojaldre regada con mucho almíbar, rellena con nueces picadas y algo de canela. Crecí, probablemente, sin darme cuenta de que viví repartida entre dos culturas muy diferentes. Por un lado, mi mundo occidental en el colegio y la casa de mis padres, y por el otro, mi mundo armenio en casa de los abuelos. Todo era, en cierta forma, normal, o al menos así lo creía. Incluso ese secreto que rondaba la vida,
la vida de la abuela, esa parte de su infancia y de su adolescencia que le costaba compartir. Sin embargo, era algo natural que flotaba en el ambiente, como el olor de las especias. Yo percibía ese silencio en forma constante, igual que el comino, el pimentón y la menta. Todo ese aroma se impregnaba en la ropa, en el pelo, en lo que uno llevara puesto. Mucho tiempo después comprendí que, como el olor de las especias, eso de lo que no se hablaba nos representaba como familia y comunidad. Era y es nuestra marca armenia, nuestro sello del pasado y del presente, nuestra identidad. En casa de la abuela habitaba un universo diferente. Además de las comidas, todo era especial. También el idioma. Los tíos, mis padres y los abuelos conversaban entre ellos en armenio. Es una lengua que suena extraña y que se escribe con símbolos muy distintos a nuestro abecedario. Los símbolos del alfabeto armenio fueron creados a principios del siglo V y representan una cultura tan antigua como portadora de una historia difícil. ¿Será por eso que nadie comentaba lo que había pasado con el armenugui? Yo lo había escuchado al pasar en la mesa familiar. Los tíos murmuraban en armenio cuando no querían que los chicos nos enteráramos de las cosas de los grandes. Pero un mediodía, cuando la abuela servía esa brochette de carne y verduras a la que llamamos shish kebab, yo anuncié que no iba a comer, que estaba a dieta. La cara de armenugui se transformó. Interrumpió el reparto de porciones y muy seria me dijo: querida, vas a comer, porque vos no sabés lo que es tener hambre. Estaba tan mal la abuela que un tío contó por qué se había puesto así. En realidad ese dolor venía de 1915, cuando toda la familia había tenido que emigrar de Antap, el pueblo en el que vivían en el Imperio Otomano. En aquel momento ese imperio no quería que las personas de origen armenio habitaran esas tierras. La región, la meseta de Anatolia, hoy es Turquía, pero en la antigüedad pertenecía al reino de Armenia. Por eso vivían allí muchas familias con este origen. Mehmet Tara, uno de los principales dirigentes turcos, firmó una orden que obligaba a los armenios a dejar de inmediato sus casas. Debían hacerlo bajo pena de muerte. El gobierno no quería a esta minoría que tenía sus propias costumbres, su idioma, su alfabeto, sus escuelas y practicaba el cristianismo en un imperio donde la mayoría era musulmana. Las autoridades empezaron a perseguir a los armenios. Para intentar salvarse, los padres de Armenugui huyeron con ella y su hermanito. A Armenugui, que tenía 1 año y medio, su papá Yosef la metió en la alforja de un burro. En la otra bolsa puso a Antranik, de 9 meses. Los tapó y empezaron a cruzar el desierto. Sacaban a los bebés cada 2 horas para que respiraran. Caminaban de noche, se escondían de día. Sintieron hambre, sintieron sed. Satené, la mamá, iba vestida de varón para que los oficiales turcos no le hicieran daño o la tomaran prisionera. Así recorrieron 100 kilómetros hasta llegar a Alepo. En Siria vivieron 3 años en un campo para refugiados. El lugar estaba colmado de armenios que huían de la persecución. Todos habían tenido que abandonar sus trabajos, los chicos habían dejado la escuela y muchos se habían separado de sus padres, tíos, primos o abuelos. En medio del horror, Armenugui y su familia tuvieron suerte. Es que muchos de sus amigos, vecinos, sus familiares, morían extenuados en esas caminatas por el desierto. Eran pocos los que resistían las quemaduras del sol, el frío por las noches, la falta de abrigo, de comida, de agua, los abusos y los actos de violencia más crueles. Algún tiempo después, y con mucho esfuerzo, Armenugui logró llegar a la Argentina. Su papá la mandó sola, con 14 años, a casarse. En realidad, la traía a la familia de su futuro esposo. Armenugui y Yerván jamás se habían visto. Era una boda arreglada por sus papás, algo común para la época. José le había elegido el novio a su hija.
alguien que le daría un futuro mejor. Pero para eso padre e hija debían separarse. Armenubí lloró mucho en esa despedida y juró traer a toda la familia a vivir con ella, ni bien pudiera establecerse en Sudamérica. Cuando yo era chica, me inquietaba repasar la historia de la abuela. Armenubí había escapado escondida en una alforja de un burro. Después había tenido un casamiento arreglado y el abuelo Yerrán contaba, cuando era joven, si lo pescaban hablando armenio en un lugar joven, si lo pescaban hablando armenio en lugar de turco, los oficiales otomanos le cortaban la lengua. Yo trataba de no recordar estos temas, o los tomaba como algo lejano. Pensaba que mis abuelos habían sido afortunados por salvarse y que nosotros también lo éramos por compartir junto a ellos. Pensaba que nada malo nos podía suceder si estábamos juntos. Bailaba con mis tías, nos tomábamos de las manos y girábamos en ronda. Había que estar muy atenta para coordinar los pasos de la rueda que se movía en sentido contrario a las agujas del reloj. Más tarde, cuando los mayores salían, me quedaba con Armenubí. Tejíamos al crochet hasta la madrugada. El mundo parecía perfecto, o casi. La primera vez que oí hablar del genocidio armenio fue cuando faltaban pocos meses para terminar la escuela primaria. Lo relacionaba con lo que habían pasado mis abuelos, pero me era difícil pensar que Armenubí hubiera atravesado ese horror que contaban los libros. En realidad esa palabra, genocidio, ya me sonaba de la casa de mis padres. La había leído en la tapa de un libro que estaba en su habitación. Tenía en la portada el cuerpo raquítico y desnudo de una mujer masacrada. Sentía escalofrío de solo ver esa foto. Crecí con esa imagen. Me angustiaba pensar que mis abuelos podrían haber pasado por algo similar. Con el tiempo, esos cuadros tomaron forma y dimensión en mi cabeza. Genocidio, holocausto, matanza sistemática y plan deliberado para exterminar un grupo social por motivos raciales, políticos o religiosos, como el holocausto judío. El genocidio armenio ocurrió todavía antes, entre 1915 y 1923. En ese período, el Imperio Otomano masacró y asesinó a 1,5 millones de armenios. Sabía que ese pasado me pertenecía, pero quizá por dolor o por cuidar el dolor de mi familia, no lo había asimilado del todo. Sin embargo, había algo que yo recordaba muy bien. Cuando mi abuela contó en la mesa cómo había escapado en la forja de ese burro, fue la única vez que la vi llorar. Ese día Armenubí explicó qué se siente al tener hambre. Se hizo un silencio largo. Aprendí el valor de respetar y de agradecer los alimentos, de estar en familia, con la ropa limpia, de contar con un techo y de tener salud, de no ser discriminado o perseguido, de no discriminar. Una mañana, no hace mucho, desperté con una extraña sensación. El 24 de abril de 2015 se cumplían 100 años del genocidio armenio. Había actos conmemorativos en todas las instituciones de la comunidad. Los armenios mostrábamos al mundo la flor violeta "No me olvides" como símbolo especial para pedir memoria, tolerancia y justicia. Me pregunté qué hubiera dicho mi abuelo. Armenubí vivió feliz hasta su último día. Se fue con 90 años, vivió intensamente, sin rencores. Jamás la escuché hablar mal de nadie, mucho menos actuar con resentimiento. La abuela nos demostró lo valiosa y linda que es la vida. Nos enseñó a cocinar, nos enseñó a tratarnos los unos a los otros con amor. El recuerdo enorme que guardo de ella me llevó a averiguar lo que no me había atrevido antes. Había llegado el momento de preguntar. Hablé con Alicia, la única hija, mujer de Armenubí, mi tía y madrina. Le pedí que me contara la historia completa. Alicia abrió su corazón. Fue valiente, igual que los hermanos de la abuela, que también se animaron a revivir el pasado.
Entre todos narraron la segunda huida de Armenouil. Ocurrió cuando la abuela tenía 7 años. Una noche, los soldados otomanos entraron a su casa en Andam. Tomaron a toda la familia prisionera. Junto a otros armenios, los subieron a un tren para llevarlos a Dersor, ese desierto donde morían calcinados. José entendió que si seguían en ese ferrocarril, no habría posibilidad de salvarse. Con desesperación buscó la forma de hacerlo. Descubrió un hueco en el piso del vagón. Lo decidió. Esperó a que se hiciera de noche. Tomó a Armenouil, la envolvió en un trapo, la tiró por ese agujero a las vías, respiró. Tomó uno por uno al resto de sus hijos, los arrojó, los fue tirando por el mismo agujero, le arrojó a su esposo, a Satenik, embarazada del 5.º bebé. Por último, se dejó ir él. El tren pasó raspando por encima de sus cabezas. Todo fue polvo y silencio. Hubo un grito. Armenouil lloraba en medio de la oscuridad. José corrió a buscarla. Con el espíritu de lucha intacto la levantó del piso. La abrazó fuerte. Ahora toda la familia junta pedía otro milagro. Volver a recorrer esos 100 kilómetros hasta llegar a Alepo. Emprendieron el camino. Se metían piedras en la boca para evitar que se les sumaran llagas por la sed. Y cuando al fin llegaron a Siria, una prima los ayudó los primeros días. Los demás fueron odisea. Habían perdido todo, pero tenían lo más importante, la vida. Apretaron los dientes, se guardaron las lágrimas. José consiguió trabajo. Limpiaba baños en la casa de los vecinos. Ni bien pudo, anotó a sus hijos en el colegio. La vida volvía a girar. Había que mirar hacia adelante. No cabe duda. Mi abuela fue una mujer corajuda, tan dulce y tan hermosa como llena de gallas. Cuando por fin pude escuchar su historia completa, entendí sus silencios, entendí el valor testimonial de un pueblo, sus tradiciones y su cultura, entendí el peso de los genes, el de una rica comida, el de una danza preciosa, entendí el esfuerzo que los abuelos y tantos armenios hicieron por sobrevivir. También el riesgo que tomaron personas generosas que bajo pena de ser asesinadas ayudaron a muchos a escapar, como algunas familias árabes, kurdos e incluso turcos que les dieron asilo, exponiéndose también ellos. Entendí el valor del respeto, la tolerancia y la solidaridad. Entendí que todo un pueblo todavía busca justicia. El genocidio armenio fue reconocido por menos de 30 países en el mundo. Todavía falta que lo haga la mayoría de las naciones, incluida Turquía. Entendí que alcanzar la paz mundial no significa una utopía, sino un trabajo comprometido de todos, de los gobiernos y de las personas. Entendí que podemos empezar ahora, en casa, en la escuela, sin revanchismos. El secreto, más allá de las dificultades y dolores, es actuar con sabiduría, dar lo mejor. Lo aprendí de Armenouil y quedará grabado como ella eternamente en mi corazón. Muchas gracias.